cuáles son los problemas que normalmente nos encontramos más comúnmente a campo y tratar de ver qué soluciones simples tenemos y qué soluciones tecnológicas hoy nos ofrece la gente con la que trabajamos para poder resolver eso y que dejen de ser dolor de cabeza y poder concentrarnos en la producción. Bueno, primero un poquito la presentación. ¿Quiénes somos? Nosotros somos Garamaldo, básicamente nuestro partner comercial principal es Pierce. La gente de Pierce es una empresa americana de fabricación de pivotes. De ya décadas y décadas, tiene un historial enorme en Estados Unidos. Extrañamente es de las pocas empresas de pivotes que no está en Nebraska, sino en Texas. Con ellos venimos trabajando hace ya un par de años. Galán viene ya de una historia de 15 años en trabajo con pivotes, con mi socio, el ingeniero Germán Gallo, ya 20 años con pivotes. Nuestra empresa arrancó como una empresa de servicios, una empresa donde tratábamos de solucionar los problemas que la gente tenía en campo, mejorar la calidad de riego, y de ahí a poco fueron acompañándose y sumándose algunos partners a esto. Después tenemos el partner en expresión. Nuestro principal partner es la gente de Hunter, de Senegal, más que nada porque ellos tienen lo que es pivotes, pero también trabajamos mucho en solid set, todo lo que es antiladas, el riego tradicional. Y finalmente la gente de UMC. UMC es una empresa que hace para muchísimas marcas de pivotes todo lo que son los motores, básicamente, y los reductores y diferenciales. Nosotros con ellos lo que hacemos es justamente ofrecer a todos nuestros clientes esos repuestos para todas las marcas. Y acá un punteo de qué es lo que vamos a ver. Yo veré rápidamente cuáles son siempre los llamados que nos hacen y las cosas que nos preguntan, sobre todo en campaña. Y así en un resumen rápido hablamos lo que era el problema de falta de uniformidad, que lamentablemente lo vemos al final de la campaña, problemas de infiltración, eso lo podemos llegar a atacar al principio de la campaña cuando empecemos a pegar. Después vamos a ver algunas cosas. Después, calidad de potencia. Es como el fantasma, ¿sí? Ese lo terminamos viendo cuando ya estamos en campaña y no sabemos a veces muy bien por qué, de dónde vienen los problemas que estamos teniendo. Fallas en la transmisión y finalmente problemas de huella. Arrancamos con el primero, falta de uniformidad. ¿Sí? Acá agarré dos imágenes satelitales. Un poquito por el contraste no se ve, pero básicamente lo que tenemos es a la izquierda un equipo que lo que vamos a notar es un anillo exterior más oscuro, o sea, con menos rendimiento. Y en esta derecha, a pesar de que también tenemos los últimos 2 gramos, ¿sí? Con un anillo más, se nota con menos verde, tenemos algunos problemas de riego, ¿sí? Esto vamos a ver qué es, en el medio del riego, ¿sí? Estos dos problemas son problemas de la operación, de la operatoria, no es un problema netamente del tipo de riego, ¿sí? En la izquierda, básicamente, es un problema de falta de presión. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos la presión suficiente del equipo, o no llega con la presión suficiente al final, y eso es lo que genera que al final no estemos regando por la misma lámina que regamos al principio. Y eso es la falta de uniformidad. En este caso pasa lo mismo, pero a esto se suma una variable más, que es el tipo de suelo y la heterogeneidad del suelo, ¿sí? A ver, en un caso ideal, esto es durante una época lo seguimos haciendo, pero no es hoy nuestra actividad principal. Hacemos auditorías a campo. Básicamente íbamos al campo, revisábamos el equipo, chequeábamos, verificábamos caudal, presiones, tratábamos de ajustar valores de carga de dispersión. Y finalmente, esto es un caso especial, es un campo de Santa Fe, donde todos los valores son razonables. La carta de aspersión, que la vamos a ver un poco más en detalle, nos dice que tenemos que tener una presión, hagamos un promedio alrededor de 32 PSI, la presión está de 30, chequeamos al final, que el piloto tenía la presión al final que tenía que tener, y es un equipo como deberían funcionar todos los equipos, ¿sí? Y ahora es, ¿cómo llegamos a eso? Lo primero es para todos los equipos de riego tienen que tener la carta de aspersión actualizada, ¿sí? La carta de aspersión se tiene que rehacer año a año para verificar el correcto funcionamiento. A ver, obviamente si estamos trasladando el equipo de un lugar a otro, con otra topografía, con otra perforación, ni hablar, eso hay que hacerlo. Pero inclusive de año a año el rendimiento de la perforación y de la bomba puede ir variando. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, antes de que se esté por
celular en la página web nuestra, dalam.com.ar, nos mandan un mensaje y nosotros le vamos a ir pidiendo los datos para poder actualizar esto. Esto es esencial. Y es esencial que lo tengan al lado del tablero, ¿sí? Cuando uno va a recorrer y empieza a ver los tableros de todos los equipos que están regando, se encuentra con las cartas, las versiones originales de cuando se instaló el equipo hace 15 años. ¿Sí? Y el equipo probablemente cuando se instaló no estaba ahí, estaba en otra provincia, no tenía el mismo caudal, y lo peor de todo es que se encuentran las boquillas también de esa época. Entonces, esto lo que nos hace saber es, primero, las condiciones del juego. La carta de aspersión, nosotros normalmente damos una charla especial de carta de aspersión, de cómo leerla, pero básicamente lo que nos dice es cuáles son las condiciones, ¿sí? Qué presión tenemos que tener en el equipo para que el equipo funcione bien, y bajo esa condición, qué caudal vamos a estar elaborando. Esto es un poco explicarles esa carta de aspersión, qué significa sin meternos de fondo. Básicamente, acá tenemos los datos que da la carta de aspersión, entonces y acá tenemos lo que dice pure pressure es la presión acá arriba. ¿Y por qué la dan normalmente las cartas? Los equipos viejos normalmente tenían el magnetro acá arriba en el codo superior, hoy ya no, los tienen acá abajo, pero quedó esa costumbre de tomar esa presión como referencia. Después nos da la presión en la base, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? ¿Por qué esa presión es lo que necesitamos? Después está toda la pérdida de carga y esto es por lo que está compuesto esta presión del inicio. Cuando nosotros nos da, dice, la presión en la base tiene que ser esto, es la suma de la presión de diseño, que acá la vamos a ver, que nosotros normalmente tomamos, es un terapéutico, que tomamos 5 PSI sobre el valor del regulador. Entonces toma esos 15 PSI, le agrega las pérdidas de carga, le agrega esta subida de agua. Esos son los valores que nosotros leemos acá en la carta de aspersión. Y esto es esencial para la uniformidad. Si no tenemos esto, no podemos empezar a hablar de tratar de ser uniformes. Lo importante es que llegue esta presión al final del equipo, para que no se formen esos anillos que nosotros vimos en las imágenes satelitales. ¿Y eso qué representa? Muchas veces, cuando hablamos con clientes, nos dicen tengo el equipo y donde está la pirámide tengo problemas porque la calidad de riego no es ideal, tenemos que mejorar esa parte, el primer tramo. Ese primer tramo, piensen, acá dice lo simplifiqué, es un equipo de 5 tramos, pero sería lo mismo si lo multiplicamos por un equipo de 10. Ese primer tramo está regando 0,9 hectáreas, ni una hectárea. Si para cómo le sacan los primeros aspersores que normalmente se sacan, está regando menos de media hectárea. Pero nunca nos estamos preocupando por esto. Los últimos tramos, el 20% del largo del equipo está regando el 35% de la superficie. ¿Sí? Entonces, es esencial que tengamos acá presión suficiente y que los aspersores estén funcionando en condiciones. Y es más, la recomendación es fijarnos en esto. Si esto funciona, entonces tenemos presión de uniformidad de riego en todo el resto del equipo. Obviamente que esto viene de volver a hablar de la carta de aspersión, de tener las bombillas que corresponden, los aspersores y los reguladores estén en funcionamiento, pero bueno, eso ya es un paso más adelante. Si nosotros tenemos lo que nos dice la carta de aspersión y está en funcionamiento, nos aseguramos de que este último sector del equipo esté con calidad de riego que necesita. Y no nos volvemos a olvidar, esto es la gran parte, la gran superficie del equipo. Y después algunas herramientas para el tema de uniformidad. Lo que veíamos antes era un poco de suelo, también lo que puede ser falta de uniformidad son problemas de altura. ¿Sí? Normalmente cuando damos las charlas a campo, agarramos el lote más plano que encontremos y hacemos un concurso de ver quién adivina cuál es la diferencia de altura. Normalmente tenemos la costumbre de ver un lote y decir es plano. ¿Sí? Y aunque nosotros pensemos que es plano, no va a ser plano. ¿Sí? Siempre vamos a tener una diferencia de altura. Y por suerte hay una herramienta de la gente de Seniger que nos ayuda con eso. ¿Sí? Nosotros le damos el centro del equipo, le damos el diámetro del equipo y lo que nos tira es el punto más alto y el punto más bajo. ¿Cuál es el que nos interesa? Es este. Porque este punto más alto, ¿sí? Que está por acá, es el que va a afectar la uniformidad. Cuando el equipo cuando uno lo diseña en teoría, si el lote nos dice que es plano, lo diseña con un lote plano. El problema es que cuando este equipo empieza a trepar, va a empezar a robar presión del equipo y va a quedarse sin presión al final.
Con lo cual, esta altura la tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Acá empezamos un juego que es, bueno, si tengo una loma, tengo que ver si sacrifico la loma o no para la cantidad de agua, porque, como sabemos, cuando nosotros estrangulamos ese equipo para que tenga más presión y riegue uniformemente acá, la bomba lo que va a hacer es, si nosotros tenemos más presión, la bomba va a tener menos caudal. Entonces, la lámina total va a ser menor. Entonces, ahí empezamos con un juego de, bueno, ¿qué me quiero hacer? ¿Quiero regar uniforme o si estoy con la lámina muy apretada, por ahí este sector sacrificarlo, no tener tanta presión, no tener tanta calidad de riego y poder abastecer el problema? Y después acá son soluciones prácticas. Esto me parece que es una muy buena solución, es muy barato y básicamente es un indicador de presión. Esto lo ponen al final del equipo, en el voladizo, lo agarran, acá lo que no sé si se abre, pero en la próxima ahí se ve, lo ponen en un cuello de cisne y básicamente lo que hace esto es cuando no tiene presión, está así. Y cuando llega a los 15 PSI que se necesita, obviamente hay otros calculados para otras presiones, se llega a la presión que se necesita, se levanta el indicador, listo. Entonces, la gran ventaja que tenemos es, podemos ir a recorrer el campo y si nosotros vemos que esto está, este indicador está levantado, sabemos que tenemos una presión y está todo en buen funcionamiento. Si esto no está, significa que no estamos teniendo la presión necesaria y podemos tener problemas de uniformidad, sobre todo cantidad de agua que estemos llevando al final del día. Disculpa, ¿Sí? ¿es sí o no? ¿O es...? ¿Es sí o no? Es sí o no. Sí, la idea, en algún momento, voy a ser sincero, en algún momento llegó, había una como que había de 2 etapas, que si llegaba a 10 PSI se abrió una parte y si no seguía, lo quisieron regular, pero la verdad era muy problemático y lo definieron en sí o no. Básicamente esto es un pop-up de jardín, ¿sí? O sea, no es más que eso, básicamente tapado, pero está con un resorte regulado, con el mismo que regulan reguladores de presión, donde hacen sí o no, uno, si esto está levantado, ya está, tiene la presión que necesita. Después, taponamientos. A veces esto lo vemos durante la temporada, cuando se desarrolla el pozo, a veces cuando el equipo es medio viejo y empezamos a tener desprendimientos de óxido. Básicamente lo que empezamos a tener es aspersores que empiezan a taparse. ¿Sí? Si es eventual, uno va, se moja, lo desarma, lo limpia y ya está. Pero si esto es constante, sobre todo cuando en los primeros tramos, cuando el equipo está sacando un poco de arena del pozo, se vuelve algo frecuente, lo que recomendamos es este regulador. Básicamente es un regulador y acá lo que tiene es un filtro. ¿Sí? Es un filtro de malla que se regula de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y la verdad que tuvo muy buenos resultados en la zona de San Luis. Tenemos un cliente, digamos, una empresa muy grande que tenía este problema, que nos decía tengo que ir a destapar boquillas casi todos los días y esto no lo soluciona pero lo demora. Entonces, lo que va acumulándose, la arena del filtro, y cuando se tapa, listo, lo saca, lo limpia, pero pasaron de estar destapando día por medio todos los días a destaparlo cada una semana o 10 días. ¿Sí? Esto lo que puede producir, que si no lo estamos viendo consistentemente y se empiezan a tapar los aspersores, son franjas que no estamos regando. Y si el cultivo es alto, como por ejemplo puede ser un maíz, a veces si uno no está recorriendo el equipo o no lo ve cuando pasa por la calle, no lo llevamos a detectar. Y después está la telemetría. ¿Sí? La telemetría de PIRS, la gran ventaja que tiene es lo que puede entregar es un mapa de índice verde. ¿Sí? Entonces, este mapa, que lo puede hacer, ahora vamos a hacer un segundo detalle, lo podemos ver en el tiempo, lo que nos puede marcar también son deficiencias de uniformidad. Si estamos teniendo alguna franja, si no estamos llegando al final con la calidad o la cantidad de agua que necesitamos, todo esto nos va a dar indicios de temas a solucionar. Y siempre, para el tema de uniformidad, no nos olvidemos de esto, ¿sí? De la curva de cómo se comporta la bomba y el equipo. Siempre tratemos de verificar, porque a lo largo de la campaña lo que puede empezar a pasar es que el pozo no empieza a rendir, tenga interferencia con otros pozos que estén en funcionamiento y el punto de trabajo ideal puede cambiar. Entonces, cuando ustedes tienen la carta de presión instalada, funciona, lo ponen a andar. Si al tiempo ustedes ven que esa presión de trabajo se está variando, nos avisan y reacomodamos la carta, porque puede ser que el pozo haya bajado su rendimiento, o haya subido su rendimiento, que también puede pasar, pero si baja el rendimiento, otra vez. Si no tenemos presión a la entrada del equipo que nos está viendo la carta, no estamos pegando al final.
Básicamente el problema de infiltración, nosotros lo abordamos, este tipo de cosas, de dos maneras. Primero, tratar de regar con lo que realmente puede infiltrar el suelo, ¿sí? A veces en la operación nosotros vamos a usar todo el agua que hay disponible y a veces no es necesario usar todo el agua. O sea, por ahí zonas como Córdoba que sacan pozos con 350 metros cúbicos y quieren meter ese caudal en un equipo de 50 hectáreas. Y eso va a traer problemas. Va a traer problemas no solo de infiltración por sobreriego, sino de escorrentía, como en este caso. ¿Sí? Y para eso, la carta de aspersión, que es la que hablaba antes, nos dice, nos da una idea. ¿Sí? Nosotros cuando le damos casos donde estamos haciendo carta de aspersión y ustedes tienen valores muy altos de precipitación instantánea, se los vamos a decir y hay que verificarlo con el suelo del campo. ¿Sí? Ellos siempre, en las cartas siempre nos van a tirar esos valores que son estos acá y los vamos a verificar con la infiltración que estamos teniendo. Siempre no nos olvidemos que la tasa de infiltración, ¿sí? A veces cuando se habla en la teoría, se habla de la tasa de infiltración en este nivel, ¿sí? Donde ya se volvió casi constante, es donde está el suelo en casi saturación. Entonces, nosotros no nos olvidemos que cuando estamos regando es porque no tenemos humedad en el suelo, tenemos poco humedad en el suelo. Entonces, esas tasas de infiltración tenemos que estar viendo por acá, de acuerdo al tipo de suelo. Por eso es muchas veces que hay confusiones ahí de mi suelo, por ejemplo, hacemos un estudio y dice, bueno, de acuerdo al tipo de composición del suelo, no debería infiltrar. Y pasa el equipo de riego y infiltra perfectamente. Es porque el equipo de riego está funcionando acá, en esta zona. Antes, lo que buscamos justamente es llegar antes de la saturación. Porque cuando llegamos acá, el equipo de riego normalmente está tirando mucha más agua de lo que es capaz, y entonces se pasa y empezamos con el correctivo. Después de la carta, hay otra forma. Tratar, lo que yo digo es ir tratando de que los equipos trabajen, si tenemos mucho caudal, que trabajen a más velocidad. ¿Sí? Es preferible hacer más pasadas, si tenemos problemas de infiltración, hacer el equipo que giren más rápido, hacer más pasadas, ¿sí? Y no hacer pasadas con tanto caudal instantáneo. Y para todo esto, lo que nos ayuda mucho es esta telemetría. La telemetría de PIS básicamente es una telemetría que es compatible con todas las marcas. Lo único que hay que hacer es cambiarle la caja de la última torre, acá es donde está el cerebro. Y básicamente tenemos la cámara del celular. Esto es un poquito de la muestra de lo que es el índice verde, ahora vamos al tiempo si lo podemos ver en detalle. El informe de cada uno de los equipos, cómo está, en qué estado está, la presión. Esto es otro dato importante que siempre hablábamos de uniformidad y demás. No solo lo podemos manejar con los manómetros, con el visualizador, lo que la telemetría nos permite es tener la presión al final del equipo. Entonces, si esta presión no está dentro de los valores que calculamos, nos da una alerta directamente. Entonces ahí lo podemos atacar a tiempo cualquier problema que podamos tener de uniformidad y de calidad de vida. Y después, obviamente, para el tema de infiltración es ir con aspersores. ¿Sí? Si nosotros tenemos una aspersión antigua, que puede ser un spray, que es así como si fuese una araña, hay otras tecnologías que ya están bastante desarrolladas, como la tecnología del iBox de Seneca, que es bastante conocido, o de los gritos, por ejemplo, de la gente de Nelson. Son aspersores que lo que hacen es, básicamente, la precipitación instantánea, cuánta agua pongo en una superficie determinada. Si el agua es la misma, la que necesito tirar, porque es lo que me pide el cultivo, lo que hago con estos aspersores es ampliar la superficie. ¿Sí? En vez de regar en un círculo que originalmente los aspersores spray regaban en un anillo, lo que estoy haciendo es aumentar la superficie, entonces la precipitación instantánea me baja. Y cuando esto, ya bueno, esto para los finales de los equipos, la verdad esta es una gran solución, sobre todo para el efecto, para regar y para el efecto bueno. No sé si ustedes notan en los cultivos que normalmente cuando llegan al final del equipo de riego tienen una caída. Y esa caída en ese último 1,5 metros, 2 metros, que es la mayor superficie, se debe básicamente a que el último aspersor no tiene quien lo ayude a regar del otro lado.
Esto lo que hace, poniéndolo al final, es romper eso y regar esa última franja, además de poder regar alrededor de unos 10 metros. También obviamente están las soluciones de boombox. Ya esto es extremo, ya lo que hacemos es todavía ampliar más la superficie, ¿sí? Para la precipitación instantánea. Y vamos a hacer rápido a calidad de potencia, así lo hacemos a tiempo. Tema no menor que no quiero dejar de charlar ni de dejarlo. Cuando arranquen temporada, por favor verifiquen la calidad de potencia que tengan. Verifiquen que sea de línea o de generador, que tengan la potencia que están necesitando, que esté conectado correctamente el transformador a la potencia que ustedes necesitan. ¿Sí? El transformador, básicamente, de acuerdo a donde lo conectemos, nos pide una potencia para que salga una potencia de equipo. Y esto verifíquenlo, si es el generador, el tablero, lo que sea, verifiquen que la tensión de trabajo sea la correcta, no solo lo que marca acá, y la frecuencia también. Porque la frecuencia, no se olviden que la frecuencia les va a marcar el ritmo de avance del equipo. Y con eso van a poder saber con la tabla de riego a qué velocidad tiene que ir, cuánto tiempo va a tardar y qué ganan con esa tabla. Y esto es una ayuda de la telemetría de FIRS, que básicamente les tira también un dato de cuál es la tensión con la que está trabajando. Uno le puede poner rangos para ver si estamos en rangos correctos o no, y tira una alarma si no dejamos. Fallas en la transmisión, todo lo que sea manchones y diferenciales y motores, eso es lo que decía al principio. Hay líneas de UMC, esta es la línea pesada, tal vez líneas más pesadas de UMC. Básicamente tienen refuerzos, tienen retenes más grandes y rodamientos para el reemplazo de cualquiera de las marcas. Y estas crucetas que la verdad están buenas para tener durante la campaña porque están preensambladas, sirven para todos los diámetros de varilla que tengan de cargas y se hacen muy rápido. Y después, por último, para llegar a tiempo, problemas de huella. ¿Sí? El problema de huella en realidad no lo vemos. No es algo sobre el rápido, se va dando a lo largo de la campaña. Y la solución, digamos que la verdad es un tema que me interesa mucho y durante mucho tiempo lo fui investigando y hablamos del tema de suelos y hablamos de que hay clientes que tiran directamente sobre la huella, tiran piedra, van tirando piedra partida en la huella. Eso igual de los años el equipo va metiendo la piedra en el barro y se sigue haciendo la huella. La solución, la verdad que la única solución que le encontré fue básicamente los boombox. ¿Sí? Básicamente lo que hace es repartir la cantidad de agua antes y después. Y de acuerdo a los estudios que se venían haciendo, muchos directamente decían, bueno, cuando voy para adelante riego atrás, o entonces regaba una persona, una válvula, y después cuando cambiaba de sentido regaba de otra persona otra válvula. Pero el problema que tenemos es que el agua cae busca el punto más bajo. Entonces el agua volvía, no importaba de donde yo regara, caía y buscaba el punto de la huella, que siempre va a ser el punto más bajo. Entonces aunque regar acá, el agua caía y seguía todo el camino de la huella. Entonces era un tema que ya no importaba de qué lado lo pusiéramos. Entonces lo que se hizo básicamente es, después de mucho estudiar y ver uniformidad, calidad de riego y demás, se encontró que lo ideal es poner un boombox y que riegue de los dos lados. Lo que hace es riega adelante del equipo cuando está avanzando, le permite al suelo infiltrar esa cantidad de agua, pasar la rueda y después termina de regar los puntos que necesita con el segundo aspersor. Después de muchos estudios, la verdad que se vio que eso era la mejor situación para no estar sobreregando, aunque sea atrás del equipo, no estar sobreregando la huella. No puedes hacerlo bien por los lados. ¿Cómo? Si vos haces ir y venir, Sí. cambiar los picos. Si vos lo haces ir y venir, estás trabajando en mitades, por ejemplo. Sí, si estás trabajando en mitades, en realidad vos lo que estás buscando es tratar de separar esa aplicación por la infiltración. O sea, vos lo que querés aprovechar es que mientras tenemos la suerte de que el equipo relativamente anda despacio. Entonces, en ese primer momento, en ese primer pico que va adelante, infiltre, ¿sí? Y dé tiempo a que cuando esté llegando al siguiente pico pueda infiltrar. Si ven vuelta, me decís, bueno, pero ahí en la ida y vuelta no estoy teniendo el total de riego porque este pico nunca pasó.
Sí, probablemente eso. No, vos dijiste que la de adelante tiraba menos que la de atrás. No, tiene lo mismo. Ah, no. Tiene lo mismo. Sí, Sí. tiraba menos. No, tienen exactamente lo mismo. Se parte el caudal a la mitad, porque también uno tiene que ver para qué lado va a ir. Y además simplificamos un montón, porque cuando se hacía se separaba con una válvula acá, que cuando va por un lado se prende, se apaga, luego se quemaba, no de cabeza, terminaban sin regar esta zona. Entonces, la verdad que al final, técnicamente se llegó a esa conclusión de que era la mejor solución al final es poner un boomback, bajar la precipitación instantánea y hacer. ¿Qué haces? ¿Partís la boquilla que correspondería en dos? Sí, Algo así. no es el número por la mitad, pero más o menos. O sea, en realidad buscas el caudal de la boquilla que se pone haciendo. ¿Sí? Por suerte tenemos todas las empresas nos dan los software de cálculo que lo pones, te lo calcula y ya nos olvidamos de eso. ¿Sí? Ya estamos. No, y por último lo que quería decir es, cuando arranquen la campaña, por favor, yo soy bastante maniático del mantenimiento y trato de que cada día reguemos mejor y tengamos menos dolores de cabeza en campaña, básicamente porque quiero dormir de noche. Y esto es un resumen muy resumido de lo que hay que hacer. Es, antes de arrancar, por favor, hagan la limpieza del sistema. Yo recomiendo sacar todas las boquillas del sistema, si se puede el tazón, se prende la bomba, limpien todo el interior, después vuelvan a poner las boquillas, controlen caudales para poder hacer caudales y presiones para ver si estamos en los valores que nos dicen las cartas, ajusten tensiones de trabajo, verifiquen que la tensión que les está ingresando, bueno, con la gente de tele no, pero verifiquen la velocidad de los motores, ¿sí? Idealmente realizar un análisis de altura. La altura del lote nos manda un mensaje, no sé, del GPS, que decimos cuál es la altura, cuál no, o sea, cuál es el punto más alto o más bajo. Sí. Cuando decís controlar presiones, ¿en qué punto está importante? Mirá, lo ideal es controlar lo más fácil, pero más engorroso, o sea, lo sustancial sería tener la presión al final del equipo. Si tu regulador de presión es de 10 PSI, tendrías que tener 15 PSI al final del equipo. ¿Sí? Eso sería el ideal. Si vos tenés tu carta de aspersión y está instalada correctamente, lo ves al principio del equipo en el pivot, en el centro pivot, es un manómetro y ahí controlas la presión. ¿Sí? Pero eso es importantísimo. Para eso está el indicador. La ventaja con el indicador es que lo enchufás, lo prendís, te prendés el equipo, sí, tengo presión. Después vemos que es el caso de los menos, muy menos. Si tenés mucha presión, significa que tenés más caudal disponible. Pero eso ya es para una charla muchísimo más en detalle. Actualizar la carta, verificar presiones de trabajo después de actualizar la carta, a ver si está bien, y después verifica el relevamiento periódico, que cada tanto tiempo vaya, revise que estén todas las boquillas, que no estén tapadas, que no tengan doble huellas, ¿sí? Tómenselo como un trabajo de decir, bueno, cada tanto hacer eso. ¿Sí? Y para realizar el análisis de altura del lote, ¿serían de alguna máquina particular? Básicamente sí, es una medida en particular? No, es una herramienta que la tiene la gente de Center, que hace aspersores, las aspersiones de los equipos, y básicamente ellos usan una plataforma de imágenes satelitales donde miden las alturas. ¿Y sabés que ese modelo de elevación regular de dónde se basa? No, en detalle no, pero te lo puedo olvidar. Sí. Pero la verdad que es una herramienta donde dice, ¿cuál es el nivel de precisión que tiene? Y sí, no es lo más preciso, pero no lo tenemos. Claro, como son modelos, por ahí te dicen, sí, mira, este anda bien, porque no es un modelo como tú dices, es un modelo. Exactamente. Pero anda muy bien, obviamente hay que tener ciertos cuidados y por eso no lo abrimos al público general. Porque si tenés, por ejemplo, ese lote donde tenés una boleda, ya ese modelo empieza a fallar. Entonces hay que hacer un par de trabajitos en detalle para ajustarlo, pero funciona. Bueno, con esto cerrar un poco, no tengo ni tiempo para consultas, pero ese es mi contacto. Ese es mi contacto. Si quieren, escanearlos, porque levanta mi teléfono. Y nada, si tienen alguna duda, alguna consulta más,